útero placentaria va a resultar ser una de las complicaciones más severas del desprendimiento prematuro de placenta. Luego está el desprendimiento con hemorragia externa, que es la mayoría de los casos. Y en este caso el desprendimiento se va a iniciar en los bordes de la placenta o cuando el hematoma retroplacentario ha disecado la decidua hasta alcanzar los bordes de la placenta. Luego, de acuerdo a los hallazgos clínicos y de laboratorio, se va a tener 3 grados de este desprendimiento. El grado 1, que va a ser un grado leve, en el cual el desprendimiento es menor al 30%. Va a haber leves síntomas, la hemorragia también va a ser leve, el dolor abdominal también leve, con poca hipertonía uterina, y se va a mantener conservado el estado fetal de la madre y también el estado fetal y también el estado de la madre. Y no va a haber cambios a nivel de los valores de fibrinógeno. El grado 2, un grado moderado, ya hay un desprendimiento de 30 a 50%. Se va a acompañar un dolor agudo en el abdomen, ya hay hipertonía uterina, va a haber policistolia, el sangrado vaginal va a ser de escaso a moderado, no se van a poder lograr palpar las partes fetales y va a haber un aumento de la incidencia del sufrimiento fetal, en este caso del grado moderado. También la muerte fetal va a estar presente en un 20 a 30% y ya puede haber un compromiso del estado materno y el fibrinógeno puede estar normal o con valores disminuidos. Luego, un grado 3 o severo, ya se va a tener signos de shock hipovolémico, de anemia severa, que puede ir o no con coagulación transvascular diseminada. El útero también va a estar hipertónico o leñoso, va a haber policistolia y también mayor severidad en ese grado transvaginal y va a ser más frecuente que se dé un sufrimiento fetal o muerte fetal. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al diagnóstico, se va a tener una triada en el cuadro clínico, que es el sangrado uterino externo, acompañado de una hipertonía uterina y distrés fetal y o muerte fetal. El sangrado se va a caracterizar por un inicio súbito y lo vamos a poder diferenciar de la placenta previa, ya que este va a ser un sangrado de color rojo oscuro. El dolor abdominal va a ser constante, también de inicio súbito, y se va a acompañar de hipersensibilidad uterina a la palpación. En cuanto a la dinámica uterina, vamos a encontrar un incremento de la intensidad y también de la frecuencia de las contracciones, así como una hipertonía. También ya va a haber un compromiso fetal, el sufrimiento fetal con desaceleración y bradicardia. Se puede encontrar también latidos cardíacos fetales ausentes, y esto sobre todo si es que el desprendimiento de placenta ya es de más del 50%. Dentro de los exámenes auxiliares está la ecografía, la cual va a permitir descartar la placenta previa y puede también visualizarse el desprendimiento de placenta, pero los signos solo son visibles en el 25% de los casos y se va a ver la hemorragia aguda y también la evolución de los hematomas. Luego está la monitorización fetal, la hemoglobina y el hematocrito para evaluar si es que la pérdida ha llevado a la anemia, el perfil de coagulación, el test de Wiener-Reid, en el cual va a ser positivo cuando se tiene un fibrinógeno menor a 150 miligramos por ciento. El test de Kleiner-Betz, que va a permitir detectar hematías fetales en la circulación materna. Siguiente, por favor. Por último, el manejo, vamos a tener si es que es un desprendimiento de placenta leve, pero con un feto pretérmino, y no hay un compromiso del estado materno y se tiene una buena monitorización fetal, entonces se va a indicar el reposo absoluto, el monitoreo de los signos vitales, también la infusión endovenosa de solución salina al 0,9%, la dieta absoluta, el control de la diuresis, una evaluación a través de un cardiotocograma continuo, que si se tienen buenos resultados va a pasar a ser cada 8 a 12 horas, también un control ecográfico del hematoma cada 12 a 24 horas y también la administración de corticoides para la madurez fetal. Pero ya cuando este desprendimiento es de moderado a severo y ya hay un compromiso fetal y materno, entonces se va a tener la opción de la cesárea,
En el caso en el que el feto sea vivo, esa va a ser la opción más utilizada, pero también cuando se tiene un óbito fetal y la paciente se encuentra hemodinámicamente inestable. El parto vaginal se va a poder plantear cuando hay un óbito fetal y la paciente va a estar hemodinámicamente estable y se acompaña de un trabajo de parto con una dilatación mayor o igual a 8 centímetros. En el caso de la complicación del útero de Cuvier, el tratamiento va a ser la reposición de fibrinógeno, los puntos de Lynch o también la histerectomía. El pronóstico se va a tener una mortalidad uterina menor al 1% y la cual se va a dar principalmente por shock hemorrágico o una insuficiencia renal aguda. La mortalidad fetal sí va a ser más elevada, yendo de 30 a 60%. Siguiente, por favor. Y esta sería mi bibliografía. Gracias. Ahora continuamos con las complicaciones durante el trabajo de parto. Siguiente. Ya, cuando hablamos de complicaciones a nivel del trabajo de parto, vamos a hablar de las distocias. Una distosia se define como literalmente un parto difícil y se va a caracterizar por un avance lento, anormal, del trabajo de parto. Entre las distocias encontramos las anomalías de las fuerzas expulsativas, alteraciones de la presentación de la posición del desarrollo fetal, anomalías de la pelvis materna, alteraciones de los tejidos blandos maternos. Estos se van a encontrar relacionados a través de los fuerzas, la convivencia del pasajero, que es el feto, y lo que vendría a ser el conducto de paso. Siguiente. Ya. Hay diferentes definiciones de distorsión. Tales se puede definir como que tales anomalías van a intervenir en lo que viene a ser la producción de un parto disfuncional. Una de esas tenemos lo que viene a ser la desproporción cefalopélica y la detención del avance del trabajo de parto. Dentro de la desproporción cefalopélica se va a incluir definiciones como que viene a ser la disparidad entre las dimensiones de la cabeza fetal y la pelvis materna, el asincretismo, las contracciones uterinas ineficaces. Y también tenemos la detención de la base del trabajo de parto, la cual vendría a ser la falta de dilatación progresiva del cuello uterino o descenso fetal. En el cuadro de la izquierda, vamos a ver los hallazgos clínicos más comunes en mujeres con trabajo de parto ineficaz. Podemos ver los tres principales grupos: la dilatación cervical, el descenso fetal inadecuado, la desproporción fetopélvica y las roturas de membranas sin labor de parto. Siguiente. Es importante de que estas definiciones deben usarse de una manera más precisa, ya que estos términos y definiciones les van a ayudar a escribir el trabajo de parto normal. Aquí podemos ver los diferentes patrones de trabajo anómalo, sus criterios diagnósticos y las medidas de tratamiento que requería cada uno. Dentro de los patrones de trabajo de parto tenemos los trazados de prolongación, de retraso y de tensión, viendo también sus criterios diagnósticos y la paciente es nulípara, multípara, y viene el tratamiento preferido y el tratamiento opcional que se puede realizar en cada uno de estos casos. Siguiente, por favor. El mecanismo de las disocias. Cuando concluye el embarazo, la cabeza fetal debe encontrar un segmento uterino relativamente más grueso y un cuello sin dilatación para atravesar el conducto del parto. Esto se refiere a para que ocurra lo que vendría a ser una distosia. Como vamos a ver que está relacionado con las contracciones uterinas, la resistencia del cuello uterino y la presión anterógrada ejercida por la cabeza fetal. Estos van a ser los factores que van a influir en el avance del primer periodo del trabajo de parto. Siguiente. También vamos a tener lo que van a ser las disfunciones uterinas. Estas contracciones uterinas del trabajo de parto se van a caracterizar por una gradiente de actividad endometrial. Esta tiene una duración e intensidad máximas en el fondo, lo que viene a ser el predominio fónico, y va a disminuir en dirección del cuello. Tenemos la disfunción uterina hipotónica e hipertónica. En la hipotónica vamos a ver que no existe hipertonía, va a tener gradiente normal, y va a contener lo que viene a ser una presión insuficiente. En el caso de una disfunción uterina hipertónica, como mencioné, tiene hipertonía, su gradiente es anormal y existe una asincronía completa. Siguiente. La rotura de membranas sin trabajo de parto. La rotura de membrana en ausencia de las contracciones uterinas espontáneas va a tener una incidencia de casi el 8% de los embarazos a término.
El tratamiento expectante va a estar relacionado con la calaminitis, la metritis y el ingreso a UCI. Y también está relacionado a lo que viene a ser, en menores casos, lo que viene a ser el parto inducido. Aquí vamos a ver dos tratamientos que pueden ser la oxitocina y el gel de prostaglandina C2. Siguiente. Trabajo de parto y parto precipitado. Según Hughes, se define este como el parto precipitado, con lo cual termina con la expulsión del feto en menos de 3 horas. Esto va a estar relacionado con la presencia de contracciones uterinas y abdominales normalmente fuertes, la ausencia de sensaciones dolorosas y la baja resistencia anómala de las partes blandas del conducto de parto. Siguiente. El trabajo de parto y parto precipitado. Acá vamos a ver que esto va a estar relacionado a lo que van a ser los efectos maternos. Vamos a ver cuando no va a haber complicaciones y cuando sí hay complicaciones. Como vamos a ver, estos van relacionados con los pilares que vendría a ser a nivel de cuello uterino, la vagina y el perineo, los cuales van a estar relacionados con las contracciones uterinas y el canal del parto del cuello uterino. Mencionar que también durante el trabajo de parto y parto precipitado van a ocurrir diferentes daños mecánicos, los cuales vienen a ser roturas uterinas, laceraciones amplias del cuello uterino, a nivel de vagina, vulva y perineo. Siguiente. Es muy importante mencionar de que dentro del trabajo de parto y parto precipitado, entre los efectos en el feto recién nacido, vamos a ver que las contracciones uterinas desordenadas, muchas veces con intervalos muy breves de relajación, van a impedir un riego uterino y la oxigenación fetal apropiada. Y la resistencia del conducto de parto también tal vez origine traumatismos craneales en ocasiones infrecuentes. Siguiente, por favor. Desproporción cefalopélvica. Esta desproporción va a surgir de una disminución de la capacidad pélvica. Puede también ocurrir por una talla excesiva del feto o más a menudo en la combinación de ambas. O vamos a ver los tres factores de la capacidad pélvica: la estrechez del plano de entrada pélvico, la estrechez del plano medio de la pelvis y la estrechez del plano de salida de la pelvis. Siguiente. Y para concluir, mencionar lo referente a los diferentes de las dos complicaciones hemorrágicas más comunes, que es la ruptura uterina y la placenta previa. La placenta previa ya la presenta mi compañera, y como podemos ver la ruptura uterina, cómo termina exponiéndose a nivel de las membranas del útero, como se puede observar, que realmente ocasionaría una hemorragia, la cual sería muy grave y podría terminar en el fallecimiento de ambos. Siguiente. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a continuar con las complicaciones del puerperio inmediato. Este término hace referencia a las primeras 24 horas inmediatamente después del nacimiento del bebé. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con los procedimientos quirúrgicos de esterilización. La esterilización femenina se va a realizar por lo general por oclusión, excisión o división de las trompas de falopio. Y bueno, le siguen el parto por cesárea vaginal. Entonces tenemos a la esterilización tubal puerperal. Esta se realiza la mañana después del parto, ya que este tiempo va a minimizar la estancia hospitalaria y reducir la probabilidad de que la hemorragia postparto complique la recuperación después de la cirugía. Pero también en contraste, otros prefieren realizarla inmediatamente después del parto. En cuanto a la técnica, en general se va a dividir un segmento mediano de la trompa de falopio y los extremos cortados se van a sellar por fibrosis y recrecimiento peritoneal. En esta, los métodos de esterilización que se usan comúnmente van a ser las técnicas de Parkland, Pomeroy y Pomeroy modificada. También se mencionan otras técnicas como de Irving y Uchida, la fimbrectomía de Kroener, pero estos son utilizados rara vez y tienen altos cocientes de fracaso. Entonces, para realizarla se hace una pequeña incisión infraumbilical. Esta va a ser ideal, ya que el fundus del útero en la mayoría de los casos se va a encontrar cerca del ombligo y eso va a hacer que las trompas de falopio sean muy accesibles.
Entonces, luego la trompa de falopio se va a identificar y se va a sujetar en su porción media con una pinza de Babcock y se va a confirmar la fibra distal. Esto para evitar confundirlo con el ligamento redondo, que bueno, es raro, pero a veces se liga a la estructura incorrecta. Y bueno, en las dos primeras imágenes podemos ver al método de Parkland. En la imagen A es un sitio vascular en el mesosalpinx, adyacente a la trompa de falopio, que se va a perforar con un pequeño hemostato. Las mandíbulas se abren para separar la trompa de falopio del mesosalpinx por unos 2.5 centímetros aproximadamente. Ahora en la imagen B vemos que la trompa de falopio liberada se va a ligar proximal y distalmente con una sutura serocrómica y el segmento intermedio de unos 2 centímetros se va a dividir y el sitio de escisión se va a inspeccionar en busca de homeostasis. Y bueno, en la última figura vemos al método de Pomeroy. En esta, durante la ligadura del segmento medio de un lazo del tubo, se va a usar un CADU simple para asegurar la rápida absorción de la ligadura y la posterior separación de los extremos cortados de la trompa. Siguiente, por favor. Luego vemos a la salpingectomía de la trompa. En esta, la incisión umbilical deberá ser un poco mayor, ¿no?, que la anterior. Esto para permitir una adecuada vista del tubo y del mesosalpinx, además también para colocar las pinzas. Y también le podemos apreciar en las imágenes, en la A, con la extirpación del mesosalpinx, se va a sujetar, se va a cortar y se va a ligar de forma secuencial. Y en la imagen B vemos que en el cono las pinzas se colocan a través de las trompas de falopio y su mesosalpinx adyacente antes de la transición de las trompas. Y en esta salpingectomía el hilio es poco frecuente, pero debe ser motivo de preocupación cuando se da una lesión intestinal. Y ahora las complicaciones de esta esterilización tubal son la insuficiencia anticonceptiva, aunque esto no es frecuente. Y esta falla por dos razones. La que les mencionaba, la del error quirúrgico, cuando se hace una transección del ligamento redondo o la transección va a ser parcial. Y segundo, que se puede formar un tracto fistuloso o una reanastomosis espontánea entre los muñones de las trompas cortadas. Siguiente, por favor. Luego tenemos otro método que es la esterilización transcérvica. En esta se pueden insertar dispositivos mediante histeroscopía y así se van a ocluir las trompas de falopio proximales. En este caso mencioné el microinserto azul. Este consiste en una fina bobina interna de acero inoxidable encerrada en fibras de poliéster y una bobina externa expansible de nititol. Esta es una aleación de níquel y titanio. Entonces, la bobina externa se va a expandir después de la colocación, lo que va a permitir que las fibras internas se expandan, como vemos en la imagen. Y estas fibras sintéticas van a incitar una respuesta inflamatoria crónica para impulsar el crecimiento del tejido local, lo que va a llevar a la oclusión completa de la trompa. Y además, debido a que el bloqueo completo de la trompa no es del 100%, se debe confirmar 3 meses después mediante una histerosalpingografía. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la infección pélvica puerperal. La infección de los órganos pélvicos es una fuente importante de morbilidad y mortalidad materna y se refiere a cualquier infección bacteriana del tracto genital después del parto. Bueno, en esta se pueden presentar la fiebre puerperal y se informa que solo alrededor del 20% de los pacientes febriles dentro de las primeras 24 horas después del parto vaginal
fueron posteriormente diagnosticadas con una infección pélvica, y esto en contraste con un 70% de aquellas después del parto por cesárea. Las fiebres por picos de 39 grados centígrados o más desarrollados dentro de estas primeras 24 horas puede estar asociado a una infección pélvica virulenta causada por el estreptococo del grupo A. Otras causas incluyen congestión mamaria, infección del tracto urinario, laceraciones perineales y de episiotomía o incisiones abdominales. También complicaciones respiratorias de parto por cesárea. También tenemos lo que es la infección uterina posparto o sepsis corporal, y también es llamada indistintamente como endometritis, endomiometritis y endoparametritis. Aquí el factor de riesgo más significativo va a ser la vía del parto. También tenemos otros factores de riesgo importantes como el trabajo de parto prolongado, la rotura de la membrana, los exámenes cervicales múltiples y el monitoreo fetal interno. También se ha asociado con un aumento del riesgo de infección con algunos microorganismos como clamidia, Gardnerella vaginalis, entre otros. En cuanto al tratamiento, se usa un antimicrobiano oral o intramuscular. Esto puede ser suficiente cuando se desarrolla una metritis no extensa, pero si ya es una infección más moderada e intensa, se indica la terapia intravenosa con un régimen antimicrobiano de amplio espectro. Y bueno, aquí también es importante mencionar la profilaxis, ya que va a reducir de manera notable las tasas postoperatorias de infección pélvica y también de la herida. Y esto incluye una dosis única, que puede ser una dosis de 2 gramos de ampicilina o alguna cefalosporina de primera generación. Y las complicaciones uterinas y pélvicas incluyen infecciones de la herida, infecciones pélvicas ya más complejas como flemones o abscesos y tromboflebitis pélvicas sépticas. Siguiente, por favor. En histerectomía, cuando se va a realizar en el momento de la cesárea, se va a denominar histerectomía cesárea. Si se hace dentro de un corto tiempo después del parto vaginal, se va a llamar histerectomía posparto. Y tenemos otro término que es la histerectomía periparto. Este ya es un término más amplio que va a combinar las dos anteriores mencionadas. En la mayoría de los casos, la histerectomía va a ser total, pero la histerectomía supracervical es una opción, o sea, la histerectomía parcial. Y la histerectomía va a ser comúnmente más realizada para detener o evitar la hemorragia y atonía uterina de cura difícil o cuando hay una placentación anómala. Tenemos indicaciones absolutas y electivas. Las absolutas aquí son aquellas que durante el transcurso de un nacimiento, ya sea vía vaginal o por cesárea, van a obligarla a terminar la intervención con esta como único procedimiento para solucionar alguna situación grave. Entre ellas tenemos la ruptura uterina de difícil reparación, la hemorragia incoercible, la prolongación de la incisión de la histerotomía hasta los vasos uterinos, el útero de Cavalier, el acratismo placentario, inercia uterina cuando no se resuelve con manejo médico, infección corporal de órganos internos. Y algunas indicaciones selectivas como un mioma uterino en pacientes con paridad satisfecha, torsión de útero gravídeo en grado avanzado, alguna afección uterina no tumoral, entre otras. Y las complicaciones obstétricas que se dan, aunque no son exclusivas de esta intervención, tenemos a la hemorragia transpostoperatoria, la laceración del tracto urinario, fístula vesicovaginal, uterovaginal y rectovaginal, y también se pueden dar eventos tromboembólicos. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, mencionar en general las complicaciones posparto o poscesárea, que estas incluyen las hemorragias posparto como tal, las infecciones pulperales, que van a ser las principales complicaciones y causas de morbimortalidad corporal.
Tenemos a la atonía uterina, retención de restos placentarios, hipotonía uterina, anemia, inversión uterina, retención de restos placentarios, laceración del aparato genital, como desgarros en el canal del parto, infecciones del sistema urinario, las infecciones puerperales también, y otros trastornos del puerperio, como puede ser la psicosis postparto, síndrome de Sjögren, síndrome de Ehlers-Danlos. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar hablando con lo que es el cáncer en el embarazo. Siguiente, por favor. Chicos, a ver, un momentito, por favor. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí. Buenos días. Ya. Por favor, les voy a pedir un gran servicio. Vamos a hacer un lapsus. Estoy entrando, esto de los vacunatorios nos tiene enfermos. Vamos a tener una reunión de coordinación acá los gerentes. Vamos a demorar 1 horita. A las 9, por favor, nos volvemos a conectar. Terminamos con este de cáncer en el embarazo y hacemos la discusión de los temas expuestos, la aclaración en algunos puntos, para que no quepa dudas de todo lo que se ha expuesto. ¿Está bien? 1 horita, descansamos mientras toman su desayuno. Oh, sí, doctor. ¿Ya? Sí, 1 horita, chicos. Gracias. Gracias. Chao. 2% en el cáncer de mama, seguido por el cáncer cervical en un 13,5%. Luego le sigue el linfoma con un 12,1%, seguido del cáncer de tiroides. Luego con un 9,5% el melanoma, con 10,5% el cáncer de ovario, con 7,1% la leucemia, con 4,4% en neural y en tumores gastrointestinales con un 3,5%. Y otros tumores malignos adjuntados como otros un 12,6%. Siguiente, por favor. Bien, como sabemos, la neoplasia puede complicar un embarazo. Es por eso que se debe evaluar cada principio terapéutico dado durante el embarazo. Primero, por ejemplo, tenemos la cirugía. Una intervención quirúrgica puede estar indicada tanto para un fin diagnóstico, tanto de estadificación o de terapia. Podemos ver que comúnmente muchas de estas operaciones se han diferido hasta después de 12 a 14 semanas de gestación, ya que de esta manera se puede minimizar los riesgos de aborto involuntario. Se opina también que una cirugía debe realizarse independientemente de la edad gestacional en caso de que el bienestar materno esté comprometido o se encuentre en peligro. Como sabemos también, el embarazo y el cáncer van a ser factores de riesgo para poder desarrollar un tromboembolismo venoso. Por ejemplo, se ha visto que hay mayor riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes, en embarazadas que presentan leucemia mieloide, enfermedad de Hodgkin, cáncer cervical y cáncer de ovario, a comparación de mujeres embarazadas que no tengan alguna neoplasia maligna. Por lo tanto, es importante evaluar la dependencia de la complejidad según la dependencia de la complejidad de un procedimiento para poder usar, de acuerdo a esta, heparina profiláctica de bajo peso molecular o alguna medida conservadora, ya sea como por ejemplo las medias elásticas o la compresión neumática intermitente. En cuanto al diagnóstico por imágenes, la ecosonografía va a ser la herramienta de elección. Y bueno, en cuanto a la resonancia magnética, se puede realizar con seguridad en cualquier trimestre, pero el retraso hasta después del primer trimestre puede reducir algún riesgo potencial. El gadolinio no se debe usar durante el primer trimestre y solo debe usarse a partir más adelante del embarazo. En cuanto a la tomografía computarizada, se selecciona con menos frecuencia debido a que esta, como sabemos, tiene radiación ionizante. Y solamente se utiliza en el embarazo para evaluar alguna preocupación aguda, como por ejemplo la embolia pulmonar, alguna obstrucción intestinal o renal y algún evento neurológico agudo. Para poder mejorar la visualización en una tomografía también se pueden agregar los contrastes orales e intravenosos, los cuales se ha visto que no aportan algún daño fetal conocido y después también en la lactancia materna tampoco no necesita ser interrumpida. En cuanto a la terapia de radiación,
Bueno, la radiación terapéutica a menudo va a producir una exposición fetal que va a depender tanto de la dosis, la ubicación del tumor y la edad gestacional. Sin embargo, se ha visto que esta terapia de radiación produce efectos adversos potenciales, incluyendo la malformación fetal, discapacidad intelectual, la restricción del crecimiento y también esterilidad. Por ejemplo, en las 2 semanas posteriores a la fertilización, se ha visto que si el bebé se expone a este tipo de radiaciones, por lo general puede tener algún daño cromosómico e inclusive la muerte embrionaria. Otro de los periodos también susceptibles para el bebé es la organogénesis, ya que se da a partir de la 2ª semana hasta la 8ª semana, donde la exposición puede causar muchas malformaciones. Es por eso que se considera más susceptible utilizar este tipo de terapias a partir de la 25ª semana, aunque de igual manera no se considera segura para ninguna edad gestacional, se considera segura que se utilice esta terapia de radiación. En cuanto a la quimioterapia, vemos que se pueden administrar varios medicamentos antineoplásicos tanto para el tratamiento primario y la terapia complementaria, ya que ésta logra alcanzar buenos resultados a largo plazo en la madre. Sin embargo, se ha visto que también produce alguna malformación en el feto, también restricción de crecimiento o algún riesgo de futuras neoplasias malignas infantiles. Es por eso que no se debe utilizar estos agentes durante el primer trimestre. Después del primer trimestre, la mayoría de los fármacos antineoplásicos no presentan secuelas fetales adversas, por lo que se recomienda también suspender hasta 3 semanas antes del parto esperado, ya que se podría causar algún tipo de neutropenia o pancitopenia, las cuales podrían causar algún riesgo de infección o hemorragia materna. En cuanto a la terapia molecular, vemos que estos medicamentos son diseñados para poder seguir produciendo, para que se pueda seguir realizando una hematopoiesis. Y bueno, se incluyen algunos factores estimulantes de colonias de granulocitos, como el filgrastim, por ejemplo. Si se requieren durante el embarazo, se ha visto que los datos están bastante limitados y no se recomienda con seguridad su uso. También tenemos la terapia dirigida, el cual existen 2 tipos principales. Estos van a ser los anticuerpos monoclonales y los inhibidores de moléculas pequeñas. Ambos van a bloquear las acciones de las enzimas específicas y van a estar involucradas en el crecimiento de las células cancerosas. Sin embargo, se ha visto que estos medicamentos estos agentes son considerados como, según la FDA, como el tipo D. Siguiente, por favor. Entonces, es muy importante evaluar la fertilidad después de la terapia del cáncer. La fertilidad puede disminuir después de una quimioterapia o una radioterapia. Y se ha visto que al asesorar las sobrevivientes del cáncer, la evidencia no sugiere que la exposición a la mayoría de los agentes, ya sean como radioterapia o quimioterapia, no van a aumentar el riesgo de alguna anomalía congénita o alguna enfermedad genética en su descendencia. Sin embargo, se ha visto que hay datos limitados con respecto a las pacientes con cáncer en edades adultas, ya que han presentado algunas tasas mucho más altas de parto prematuro y parto por cesárea. Por lo tanto, podemos ver que la radiación lo que va a hacer es disminuir el potencial reproductivo, ya que va a crear un volumen uterino reducido, un endometrio adelgazado y un flujo sanguíneo uterino alterado. Siguiente, por favor. En cuanto al cáncer de mama, podemos ver que las tasas aumentan en un rango desde edades desde los 40 años hasta los 80 años. Este cáncer de mama, como ya mencioné al inicio, va a ser uno de los más frecuentes en las mujeres embarazadas. Es el más frecuente en las mujeres embarazadas. Es por eso, ¿y por qué se presenta? Porque las mujeres deciden retrasar la maternidad, por lo que la frecuencia del cáncer de mama asociado también va a aumentar. Otro de los factores asociados es que también las mujeres presenten algún antecedente familiar que tenga alguna mutación en los genes de BRCA1 y BRCA2. Por ejemplo, se ha visto que también en mujeres, por ejemplo, que mujeres mayores de 40 años que hayan tenido este tipo de mutaciones, pero hayan parido mínimo como una vez, han disminuido un significativo riesgo para desarrollar cáncer, a comparación de las mujeres que no han
no han tenido ninguna gestación. También se ha visto que las mujeres con mutaciones en ambos genes si se someten a algún aborto inducido o amamantan, eso no quiere decir que también aumente el riesgo mayor de cáncer de mama. Y también se vio que han encontrado que la lactancia materna puede transmitir un efecto protector contra el cáncer en personas que tengan la mutación en el gen BRCA1. En cuanto al diagnóstico, el 90% de las mujeres embarazadas se van a presentar como una masa palpable, y en el embarazo la evaluación clínica se puede ayudar con la evaluación clínica, y el tratamiento de las mujeres con tumores de mama a menudo se pueden retrasar ligeramente, ya que, como sabemos, el tejido mamario inducido por el embarazo puede ocultar estas masas. La evaluación de las mujeres embarazadas con una masa mamaria no difiere de alguna mujer no embarazada. Por ejemplo, podemos ver que cualquier masa mamaria sospechosa se debe evaluar para obtener el diagnóstico de cáncer. Entonces, podemos ver que una masa discreta palpable puede ser sujeta tanto a biopsia o puede ser escindida. También se puede utilizar imágenes para poder distinguir si existe una masa sólida o una lesión quística con la ecosonografía, ya que tiene alta sensibilidad y especificidad. También se puede evaluar a través de la mamografía si es indicada, y el riesgo de radiación fetal va a ser insignificante si se da el blindaje adecuado al bebé. Sin embargo, como ya mencioné, ya que el tejido mamario durante el embarazo va a ser más denso, entonces puede haber alguna fracción de falsa negativa. Entonces, tenemos que diferenciar las lesiones quísticas mamarias y también las lesiones sólidas a través de la ecosonografía. En cuanto a las lesiones quísticas, pueden ser simples, complicadas o complejas. Entre las simples no van a requerir un monitoreo especial y se pueden aspirar si son sintomáticos. Los quistes complicados muestran ecos internos durante la ecosonografía, y a veces se pueden distinguir las masas sólidas, los cuales se pueden aspirar, y si la anomalía ecográfica no se resuelve por completo, se puede realizar una biopsia con aguja gruesa. En cuanto a los quistes complejos, estos van a tener septos y van a haber masas intraquísticas, los cuales se pueden observar. Y ya que en el cáncer de mama se pueden observar quistes complejos, por lo general se recomienda la extirpación. Y en cuanto a las masas mamarias sólidas, la evaluación se realiza con una prueba triple, que es el examen clínico, las imágenes y la biopsia con aguja gruesa. Si las tres sugieren alguna lesión benigna, que es la que se presenta de mayoría en mujeres embarazadas, solamente no es necesario, solamente se puede hacer seguimiento con un examen clínico. Sin embargo, si se sugiere malignidad, es importante evaluar si la masa se puede extirpar. Por último, en el manejo, es importante buscar si el cáncer es importante buscar los lugares de metástasis, por ejemplo, a través de una radiografía de tórax, una ecosonografía del hígado y una resonancia magnética del esqueleto. En cuanto al tratamiento del cáncer, podemos ver que es multidisciplinario, y la quimioterapia y la radioterapia y la cirugía se pueden posponer hasta el segundo trimestre. La radioterapia se debe posponer hasta después del parto, y la quimioterapia y cirugía después del segundo trimestre. También es importante evaluar que en mujeres tratadas con éxito que hayan resuelto el cáncer de mama, una de las principales preocupaciones es la recurrencia de este tipo de masas. Es por eso que es importante no retrasar la concepción durante al menos 2 o 3 años y utilizar algún método anticonceptivo que no sea hormonal. Por ejemplo, se puede utilizar DIU, también el DIU de cobre, y se ha visto que también se puede utilizar los métodos anticonceptivos de barrera. Siguiente, por favor. Luego, uno de los segundos cánceres frecuentes en mujeres embarazadas va a ser el cáncer de cervix. Este se puede dar su diagnóstico a través de las biopsias tomadas a partir de la colposcopía, la conización o alguna lesión muy anormal. Podemos ver que los tipos histológicos más frecuentes van a presentar en las células escamosas alrededor de un 75% y las demás un 25% de adenocarcinomas. Estas pueden aparecer como un crecimiento endofítico, exofítico, o alguna masa polipoide, o el tejido papilar, o en forma de barril en el cérvix. También se puede presentar en forma de ulceración focal o necrosis. Acompañado de esto también se puede presentar alguna secreción acuosa, purulenta o sanguinolenta.
Entonces podemos ver si el cáncer de cervix es diagnosticado en el primer trimestre, se puede evaluar una histerectomía radical y acompañado de la radioterapia. En caso de que se presente a final del segundo trimestre, es importante esperar la viabilidad del feto, y en caso de que se diagnostique en el tercer trimestre, es importante evaluar la cesárea y después recién ver qué tipo de cirugía se le puede hacer a la paciente. Debe evitarse el parto vaginal, salvo en una de las primeras etapas, en 1 a 1, ya que va a haber mayor posibilidad de hemorragia en los tumores extensos o alguna diseminación durante la dilatación. Y si el diagnóstico se procede durante el tercer trimestre, se aconseja esperar hasta la madurez fetal. Siguiente, por favor. Bueno, esto es en cuanto al manejo. El tratamiento de cáncer de cervix en una mujer gestante, por ejemplo, vemos que según la etapa se puede realizar el tipo de tratamientos. Por ejemplo, en una A1 es preferible una conización o histerectomía simple, en una A2, 1B y 2A, una histerectomía radical de tipo 3. En una 3B puede utilizarse radioterapia radical, tanto sea externa o endocavitaria. En una 3 y 4A se puede realizar una radioterapia radical o quimioterapia. Y por último, en la 4B, que ya es el tratamiento es paliativo, bueno, quimioterapia con o sin radioterapia. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, voy a mencionar un poco acerca del cáncer de tiroides. Los nódulos tiroideos palpables se pueden detectar alrededor de un 4 al 7% de mujeres embarazadas, y aproximadamente 10% de estos van a ser malignos. O sea, no es una gran proporción. Sin embargo, es muy importante evaluar cada tipo de masita que se presente a través de una ecosonografía. También se puede evaluar a través de un TSH y T4 libre. La interrupción del embarazo no va a ser necesaria, y una de las terapias primarias va a ser la tiroidectomía, que se realiza durante el segundo trimestre. Después de la operación se puede administrar un reemplazo de la tiroxina. En algunos tipos de cánceres de tiroides, el yodo radioactivo se usa para el tratamiento primario o posoperatorio. Sin embargo, está contraindicado tanto en el embarazo como en la lactancia, y ya que, por ejemplo, como sabemos, el yodo transplacentario puede quedar atrapado por la glándula tiroides fetal, lo que puede causar hipotiroidismo en el bebé. Y como segundo lugar, también la lactancia, por ejemplo, la mama también concentra una gran cantidad sustancial de yoduro, lo que esto puede ocasionar en el bebé alguna ingestión de leche contaminada, ya que se está dando yodo radiactivo. Y bueno, para limitar esta exposición materna, un retraso de 3 meses entre la lactancia y la ablación tiroidea asegurará de manera más confiable la involución completa de la mama. En mujeres con cáncer de tiroides que finalmente reciben dosis de yodo, se debe evitar el embarazo por al menos 6 meses a 1 año. Este tiempo nos va a garantizar la estabilidad de la función tiroidea y nos va a permitir la confirmación de alguna remisión. Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo. Esa es mi bibliografía. Muchas gracias. Muy bien. ¿Escuchan? ¿Escuchan, chicos? Sí, doctor. Sí, los escucho un poquito bajo. ¿Está bien? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Un poquito ¿Nos bajo. escucha, doctor? Sí, sí, los escucho. Ya. Ok. Bueno, el tema los temas de las complicaciones en el embarazo sí me parece pues, un tema interesante, porque sí se dan, ¿no? En gran parte de los casos que han expuesto ustedes, sí se dan, ¿no? Si lo han dividido en trimestres, me parece adecuado, porque efectivamente así es. Las primeras intervenciones quirúrgicas, y decimos quirúrgicas porque tienen que ser dispuestas en un centro quirúrgico. Las primeras disposiciones, por ejemplo, son en el primer trimestre lo que es aborto y lo que es embarazo ectópico. Por eso es importante, como les mencioné cuando hicimos el carnet perinatal, que los controles iniciales se lleven a cabo lo más pronto posible, una vez que la paciente detecte o sospeche que está embarazada. Entonces, eso es importante para ver si ese embarazo está evolucionando adecuadamente, y dos, para ver que
que esté el embarazo intraútero, ¿no? Porque puede que sí le marque las gonadotrofinas, todos los test hormonales le marque que sí está embarazada, pero ese embarazo no está en cavidad uterina, sino está en trompas, ovario, entonces se convierte en un embarazo ectópico. De ahí la importancia de hacer los controles iniciales y de incluir en ese control una ecografía, ¿no? Sí, porque a simple vista no lo vamos a poder ver. Entonces, la ecografía es básica, por eso en el primer trimestre. La resolución de los embarazos ectópicos, ya saben, es netamente quirúrgica. La complicación tiene una alta tasa de mortalidad, eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces las pacientes llegan bastante retrasadas al servicio de emergencia, pensando que es un cólico, un dolor simple, y solamente ya cuando hay la complicación de la hemorragia interna, con el shock, todo el desvanecimiento que presenta, es cuando recién acuden al centro de salud o al hospital. A veces esa demora, y esa demora en trasladar a la paciente puede ocasionar pues, que la paciente fallezca, ¿no? Entonces, ya ayer repasamos pues, cómo se puede hacer un manejo de hemorragias, y en esto considérenlo no solo una hemorragia externa, sino también una hemorragia interna, que se podría dar en el caso de los embarazos ectópicos, ¿no? En el segundo trimestre, bueno, es lo que ya hemos hecho en la clase teórica, ¿no? El desprendimiento prematuro, la placenta previa con sus indicaciones respectivas, cesárea, en qué momento hay que interrumpir el embarazo, en cuál podemos ser cautos y esperar para ayudar de repente a que ese pulmón del bebé madure, ¿no? Eso también puede ayudar. El desprendimiento, ya saben, tiene una alta incidencia de óbito fetal, muerte fetal, entonces hay que tomar esas precauciones. Y en ruptura uterina, pues, ya la reparación, si se puede hacer una reparación del útero o si no queda otra alternativa que hacer. Este es entre el segundo y tercer trimestre, o también se conoce como hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Y en lo que respecta a cáncer, bueno, yo entiendo que ustedes copian bibliografía de Williams seguramente, de alguna otra revista o libro, y están sacando las casuísticas de lo que es Estados Unidos. Quizás aclarar para nuestro Sí, medio la sí, doctor. casuística mayor. Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Hola? sí, doctor. Le saqué la bibliografía de Williams. Sí, es de California, Claro. Estados Unidos. Ujú. Ajá. Entonces, ¿por qué les decía o les aclaro esto, no? Porque los gringos, su mayor casuística que tienen de cánceres en mujeres es de mama. Eh, no, no es como ocurre en nuestro país, en Perú, el mayor índice de cáncer en mujeres es de cuello uterino. Entonces, por muchas condiciones, ¿no? Condiciones culturales, de higiene, hasta a veces de promiscuidad, de inicio de relaciones sexuales a temprana edad. Entonces, se invierte un poquito esa casuística de cáncer de cuello uterino que va a la cabeza y después vendría el cáncer de mama. Es más, yo diría que el cáncer de mama en mujeres en Perú estaría no hasta en el tercer o cuarto lugar. No, no le pondría, no me jugaría a decir que está en el segundo lugar. Eh, por la raza nuestra, por, por la paridad, también que a veces, sí, eso sí, son, tras menos paridad tenga más propensión a cáncer, claro, porque está más tiempo expuesta a los estrógenos, ¿no? Pero acá, por la paridad que tienen las mujeres, que generalmente tienen 2, 3 hijos, el tiempo de exposición al estrógeno hace que, en cierta forma, evite que vaya formando cánceres. Pero sí, el cáncer de cuello uterino sí se ve en varios casos. Por eso es de que nosotros siempre sugerimos de que en los controles prenatales, y lo han visto ahí en el carnet, esas pacientes, una vez iniciados sus controles prenatales, tienen que hacer su papá Nicolau, ¿no? Ante la sospecha de una lesión cancerosa o ante la sospecha de
un cáncer ya instalado, hay que hacer una colposcopía y a darle un tratamiento. Generalmente los tratamientos se tienen que diferir hasta terminar el embarazo. Y esos tratamientos, como creo que ya les comenté cuando hicimos la revisión de la historia del carnet perinatal, en algunos casos puede ser la cesárea y a la vez en ese mismo acto operatorio la histerectomía, porque ya si está muy avanzado el cáncer, entonces si está tomada las partes del útero que compromete ya la vida de la paciente, entonces estaríamos obligados a hacer histerectomía en el mismo acto operatorio, ¿no? Dependiendo del avance, como lo ha mencionado su compañera, dependiendo del avance de este cáncer, veremos si hay que hacer una histerectomía simple, una histerectomía radical, una histerectomía solamente centralizada, entonces eso va a depender mucho del estadiaje, ¿no? Pero el manejo es así. Entonces, los otros tipos de cánceres son bien raros, al menos el de tiroides en embarazada. Yo la verdad les digo, toda mi vida que tengo de ginecólogo, nunca he visto un cáncer de tiroides y embarazo. Lo que sí he visto es trastornos tiroideos, ¿no? Como es el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, eso sí, que hay que corregirlos, ¿no? Porque si no pueden condicionar abortos o partos prematuros. Entonces, eso es lo que les quería aclarar de los 3 puntos básicos que han tratado el seminario. No sé si tienen alguna pregunta ustedes, chicos. Sí, doctor, tenía una pregunta sobre el tacto vaginal. ¿El tacto vaginal está proscrito en el desprendimiento prematuro de membrana o en la placenta previa? En la placenta previa. Está totalmente proscrito. En el desprendimiento no, porque no sabemos, sospechamos que no es una placenta que está insertada anómalamente tapando el orificio. Entonces sí nos da la opción, en la medida de las posibilidades, nos puede dar la opción a hacer un tacto, ¿no? Si es que fuera necesario. Si es que fuera estrictamente necesario, ¿no? Porque si sospechamos que es un desprendimiento, el tacto lo usaríamos para ver de repente si es que la paciente ya está en labor de parto y con eso, sin necesidad de intervenirla quirúrgicamente, podemos decir que va a tener un parto, por más que esté desprendida la placenta, y nos puede ayudar a solucionar el problema en ese momento, ¿no? Pero donde sí está proscrito totalmente es en la sospecha de placenta previa, ¿no? Ustedes analizan la clínica y dicen, ya saben ustedes cómo se presenta una placenta previa, ¿no? Por las características del sangrado, si es indolora, si se presentó así en forma espontánea, entonces ustedes dirán, estoy frente a un cuadro de placenta previa, entonces mejor no le hago el tacto, ¿no? Eso tiene que tenerlo en consideración. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿y el caso de una apendicitis, cómo sería el procedimiento? ¿O habrían otras medidas? El apendicitis es un diagnóstico diferencial que va muchas veces de la mano con lo que es embarazo ectópico, ¿no? ¿Qué ocurre? A veces nuestros amigos cirujanos actúan muy rápidamente y dicen, no, esta es una apendicitis, hay que entrar a operar. La entran a operar y se encuentran que no es apendicitis, sino es un embarazo ectópico, porque la clínica es muy similar a la de apendicitis. Entonces ven que es un embarazo ectópico, llaman al ginecólogo y el ginecólogo tiene que arreglar ese problema, ¿no? Es muy difícil al revés, o sea, que uno entre pensando que vas a operar un embarazo ectópico y no sea un embarazo ectópico y sea una apendicitis. Es muy difícil que eso ocurra. Puede que ocurra, puede ocurrir, más lo relacionaríamos de la apendicitis con un quiste, porque a veces el quiste es pequeño, pero le duele tanto que le decimos, bueno, es un quiste pequeño de 3 por 4 centímetros, por decir, pero está con tanto dolor que de todas maneras hay que operarla, sí o sí. Le entramos a operar y es una apendicitis. Lo que le dolía era el apéndice, no le dolía el quiste. Entonces, estamos obligados, y siempre recomendamos también a los amigos cirujanos, es que cuando tengan la sospecha de apendicitis en una mujer en edad fértil,
le dé una evaluadita al ginecólogo, o si no, en el mínimo de los casos, le soliciten una prueba de embarazo, ¿no? Una prueba de embarazo y ahí nos informa. Si sale negativo, bueno, pues todo apunta a una apendicitis. Si sale positivo, ojo, prendemos la alarma y decimos no vaya a ser que sea un cuadro obstétrico y ya manejamos de diferente forma eso. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Bueno, muy bien chicos. Con todas las limitaciones y los inconvenientes que se ha podido presentar, bueno, yo creo que hoy estamos terminando con ustedes. A veces uno quiere disponer un poco más de tiempo, pero no se puede, pero lo importante es sacarle jugo, como se dice, y provecho al tiempo que hemos estado en contacto. Les he dado, creo, las pautas necesarias de esta segunda fase, que bueno, lo debieron haber hecho en la primera fase, que es reforzar bien el carnet perinatal, que eso lo tienen que tener muy, muy clarito. El llenado y el manejo del carnet perinatal es importantísimo. Creo yo que ya los he dejado con esa base, no, espero que no haya dudas y que no tengan dificultades para cuando ustedes tengan que llenar eso. Ayer les quise hacer el repaso del manejo de las hemorragias obstétricas, que está también incluido en la segunda fase, y con lo que hemos discutido el día de hoy, los seminarios, espero que haber cubierto sus expectativas de esta segunda fase y bueno, nada más, despedirme. ¿Dónde rotan ahora? ¿Con qué doctor? Rotamos con el doctor Carpio, Willy del Carpio, y con, no me acuerdo qué doctor, pero son dos ¿De doctores. Willy del Carpio? Sí, es nuevo, doctor. Willy del Carpio. ¿De dónde es? ¿Del Nacional? Creo que sí. ¿En vez de quién es el doctor? En vez del doctor Galindo. Ah, ¿se retiró el doctor Galindo? Sí, por motivos de salud, nos comentó. Ah, chispas. Uy, qué pena. Ya, ok, no lo conozco al Y el doctor del doctor Carpio. Soto, doctor. ¿Usted conoce al doctor Soto? Ah, Sotito. Sí, claro, el doctor de Yanaguara. El doctor Mario Soto. Sí, doctor. Muy bien, ojalá porque, bueno, con Mario Soto prepárese para exponerlos, va a ser exponer todos los días y a todos, de Sí. diferentes temas, ¿ya? Bueno, yo les dije, ¿no? Mi metodología no es así, ¿no? O sea, para mí sería fácil dejarles un tema y los pongo en escucha y se acaban las 2 horas o no sé, y, y se acabó la práctica, ¿no? Me parece que la forma como yo lo planteo, a mi criterio, bueno, respeto a las otras, pero no sé si a ustedes les guste o no, o de repente no les ha gustado, son libres de decir. Pero creo que lo hacemos, a mí me encanta hacer práctica, pero como práctica, yo a mis alumnos hasta los meto a operar conmigo, ¿no? Pero por esta pandemia bendita o maldita, mejor dicho, no, no se puede realizar como uno quiere, pero al menos tratamos de, de paliar eso con esta metodología que creo yo les ha sido útil. Espero les sea útil. Muy bien, chicos. Luisa, por favor, me haces llegar la lista de Ya, ustedes doctor. para pasar las notas. Hoy día en la tarde les paso las notas al doctor Montes de prácticas y seminarios. Le paso eso y el grupo 6 son ustedes, ¿verdad? Sí, doctor, grupo 6. Somos Ya, 10 integrantes. Éramos en un inicio 11, pero un compañero se retiró a otro grupo porque se había matriculado tarde y tenía que completar cupos en el ya. grupo número 2. Ya, ok. Entonces, me mandas nomás la relación de ustedes, los que han hecho toda la práctica conmigo, en orden alfabético y, y listo. Ya tienen para mañana, ya deben tener su nota de prácticas conmigo, ¿ok? Sí, doctor. Las diapositivas que me pasó ayer se las puedo compartir con la promoción en general. Sí, claro, claro que sí. Ya, doctor, gracias. No, de la promoción no lo hagas con la promoción, hazlo
Bueno, Conocido es una como ponencia que o si no borras la primera lámina, porque es una ponencia que yo la copié de un doctor, la capté, la grabé de un doctor de Costa Rica, creo. Pero si quieres, pásaselas, ¿no? Pero mejor bórrale esa primera, el encabezado. Pero pásaselo, sí, claro, que lo tengo, porque me parece que es una ponencia muy didáctica, ¿no? Que está bien claro cómo es el manejo de las hemorragias obstétricas. ¿Listo? Ok, gracias, doctor. Listo, chicos. Ya un gusto poder haber trabajado con ustedes. Les deseo lo mejor y, bueno, espero que las cosas mejoren y pronto verlos ya como internos de medicina. Gracias, doctor. Igualmente. Muchas Listo. gracias, doctor. Cuídense mucho, chicos. Un gusto. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Gracias. doctor. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.